¿Qué tal? ¿Cómo están, queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales y hoy estamos en el 5º episodio de la entrevista con el especialista. Ya 5 episodios de grandes invitados y hoy no puede ser la excepción. Tenemos aquí a un gran amigo, un gran colega que yo conozco en Cancún desde hace algunos años y que de hecho ya hemos hecho algunos videos juntos. Ahorita lo vamos a platicar. Bueno, de hecho se los vamos a dejar acá abajo. Alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Lo hicimos hace 4 años, ¿verdad? 4 años. Mi queridísimo, el doctor Emanuel Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Un placer estar contigo. Sé que eres muy seguido y muy solicitado. La verdad es que me siento orgulloso de colaborar con esto. No, pues al contrario, yo me siento orgulloso. Ya teníamos, el doctor Emanuel es un médico súper ocupadísimo y teníamos planeando este video, ¿qué? Años. 2 años fácil y hasta ahorita como que se nos pudo dar la oportunidad. Él es pediatra y luego es alergólogo e inmunólogo pediatra. O sea, es una eminencia el buen Emanuel. Y bueno, vámonos directo al grano. En el video de hoy vamos a hablar acerca de las famosísimas pruebas de alergia en los niños. ¿Cuándo se deben de hacer? Todo este rollo. Vamos a irle haciendo preguntas a Emanuel y vamos a ir platicando de algunas situaciones de algunas alergias, ¿no? Les vamos a dejar acá abajo en la cajita de notificaciones el número WhatsApp del doctor Emanuel. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta que hacerle online y todo ese tipo, ahí se pueden comunicar para localizarlo, ¿sale? Gracias. Y bueno, pues vámonos directo al grano, mi queridísimo Emanuel, con la primera pregunta que le hacemos a todos los especialistas que llegan a esta sección. ¿Cuál era tu caricatura favorita de niño? Creo que de niño y todavía hasta la fecha, ¿eh? La verdad es que me recuerdan muchas cosas las caricaturas. Es una pregunta difícil porque se me vienen muchas a la mente. A lo mejor fíjate que como que la más simbólica exactamente cuando yo soy muy niño o estoy en esa parte de la niñez donde sí te cautivan las caricaturas. Remy. Remy, el de la lagrimita. Remy. Exactamente. Esa es la que... Tibio calor me despierta el anhelo. El corazón alegre y todo eso así. Ya después vi años después la caricatura y la verdad es que se me hace muy agradable, ¿no? Digo, pareciera un trama trágico. Ajá. Comedial y bueno, pues sí. Es un drama, Remy. Sí, entonces sí, fíjate que sí fue de las más, que veo con más cariño, recuerdo con más cariño y te digo, ahora de grande, que las puedes tener en fácil acceso, las he vuelto a ver y las disfruto igual que antes, ¿eh? Oh, ¿y te hace la lágrima, Remy, o no? Porque la lágrima, Remy, ya se quedó para la posteridad, yo creo que ¿no? sí, ¿no? O sea, yo creo que te conecta con esa parte emocional, ¿no? Que es bien importante. Sí me gusta y sientes el drama, sientes como el sentimiento de lo que está pasando, de cómo le va, cómo le viene y todo lo que tiene que sortear. La verdad es que sí me gustó mucho y hasta la fecha ahorita me vinieron muchos a la mente, pero yo creo que Remy es Remy el top. Sí. Órale. Ya hubo alguien que no mencionó a los Thundercats. Oye, Manuel, la otra pregunta que todos nos tienen que responder en esta sección es ¿por qué decidiste ser pediatra? ¿Por qué al mundo de los niños? Fíjate que ni siquiera yo sabía que iba a ser pediatra, ¿no? Ya estando en la carrera. Yo creo que de último momento fue que tomé la decisión, un poco porque yo desde el primer año tenía prácticas en el hospital, porque antes de ser médico fui técnico en urgencias médicas o paramédico. Okay, entonces me acerqué a urgencias y yo quería ser urgenciólogo. Okay. Y algo chistoso me pasó en urgencias porque en el área de pediatría urgencias o de urgencias pediatría llegó en una ocasión una niña con quemadura por escaldadura. Y tú sabes que esas quemaduras son dramáticas. Una niña como de 5 años donde sí interaccionaba, sí te decía, sí te hablaba, sí te comunicaba cómo se sentía. Y bueno, pues esa quemadura por escaladoras, pues estaban cocinando un caldo, una sopa y jaló la olla y se le cayó a mitad del cuerpo. Uf. Esa es una de las experiencias más difíciles y también es una de las situaciones muy dolorosas, pues porque las terminaciones son las que se lesionan, ¿no? A flor de piel. Los nervios, sí, claro. Entonces, lo que me impresionó mucho fue cómo yo veía la actitud de los pediatras trabajando con la niña, con ese impactante, con la quemadura, y la niña, lejos de sufrir o de estar quejándose del dolor, aunque sí le dolía porque todavía no estaba sedada. Ajá.
tenía una interacción con los doctores y los doctores con ella, que yo me impresioné más cómo era el tacto de los pediatras hacia la niña, que aunque ella estaba gravemente lesionada, por momentos en la broma, en la interacción con los doctores, a la niña se le olvidaba el dolor. Y dije, oh, qué maravilloso, ¿no? Cuando tú ves a un paciente grave, un paciente con dolor, un paciente que está sufriendo y lo ves en el dolor, digo, sí le quieres ayudar, pero como que el contacto no se puede amalgamar bien y no puedes hacer que ceda el dolor. Pero yo en ese momento constaté cómo la interacción de los pediatras con la niña hicieron que la niña se desviara y que no sintiera dolor. Y dije, esto es magia. Dije, yo quiero ser como ellos. Y sí, ya, cuando me tocó, al final me di cuenta que tenía estetoscopio Littmann pediátrico. Tenía libros de pediatría. Siendo médico general. Médico general, ya que me tocó ya decidir qué iba a hacer, pues ya estaba en el internado y iba a pasar al servicio social. Entonces así fue como yo detecto que tengo esa predilección por el trato al niño. Y ya después digo, la verdad es que me encantan los niños, ¿no? Wow, esa es una buena historia, porque sí, efectivamente los pediatras vivimos en urgencias y en estos lados cosas dramáticas, sí, pero también convivimos con mucha alegría, ¿no? Es una característica del pediatra que pues nos tenemos que disfrazar de payasos y el día del niño de Batman y estas cosas que son también padres. Oye, bueno, pues gracias, Emanuel, por estas dos primeras respuestas que son emotivas. Sí. Vámonos directo al grano acerca de las pruebas de alergia. Me gustaría preguntarte, y de hecho estas preguntas también las sacamos de las preguntas que hicimos en el Facebook. ¿Cuándo surgen las pruebas de alergia y cómo han evolucionado? Sí. Esto va muy ligado a la historia de la alergia. Fíjate que las pruebas de alergia se hacen hace más de 100 años. Estamos hablando de hace más de un siglo. El fenómeno alérgico pues se identifica, por ejemplo, el asma desde Hipócrates, ¿no? Se empieza a relatar un proceso donde hay un desencadenante ambiental y empieza a haber un fenómeno físico en los pacientes que se define como asma, falta de aliento. Y con el tiempo ya, digamos, pasando pues la Edad Media, ya en el siglo XIX, empiezan muchos médicos bastante iluminados a notar que suceden cosas como muy frecuente en causa y efecto. Y entonces ellos se dan cuenta de que se puede inducir y que se puede demostrar que algo pasa cuando te expones a algo. Entonces ellos empiezan a hacer algo que nosotros seguimos haciendo hasta la fecha, que se llama prick and prick. ¿Qué quiere decir? Haz de cuenta que de pronto alguien se queja de que tiene una reacción con manzana. Entonces ellos lo que hacían, tomaban la manzana, la hacían como por ejemplo, digamos, un puré, y picaban el puré y picaban la piel y veían cómo había una reacción en la piel, ¿no? Una reacción cutánea que era medible, que era visible como un sinónimo de lo que le pasaba al paciente cuando se comía la manzana. Entonces así se podía hacer una prueba prick and prick y demostrar que eso existía o existía algo que sucedía que rechazaba o actuaba en contra de la manzana. Posteriormente, cuando yo nací en el 76-77, o sea, hace casi 45-46 años. No somos de la medida, somos de la rodada. Está bien. Por primera vez se describe la molécula de la alergia, que es la IgE. Okay. Antes en el mundo no se conocía la inmunoglobulina E y por primera vez se define hace 45 años, y por supuesto que todo lo que antecede era como el conocimiento científico, ¿no? Que poco a poco fue madurando, que se fue de manera primitiva dándose, observando la naturaleza, observando lo que sucedía, observando causa y efecto, y que se fueron imaginando, esas grandes mentes se fueron imaginando qué era lo que sucedía. Aunque ya sabíamos que existía la IgE específica, aunque ya sabíamos que existía, se llamaba reaginina, todavía no sabíamos exactamente de qué hablábamos, pero ya le poníamos nombre, ¿no? Que era una reaginina, algo que reaccionaba. Reaccionaba algo. Ajá. Entonces, después de eso, pues empezaron a hacer ya como que aplicaciones, bueno, ahora sí ya no están atrás, pero por ejemplo unos 20 años se hacían como unos diluidos de los productos que queríamos testar. Esos diluidos estaban en un medio muy por debajo o muy diluidos, de tal manera
que podíamos ponerlos en una jeringa y inyectarlos. Esos, perdón que te interrumpa, esos me tocaron a mí y a ti en la carrera. Sí. No, que eran los que te ponían y eran dolorosos. Sí, Era sí. muy doloroso porque te lo inyectaban subcutáneo, ¿no? Intradérmico. Que es más doloroso. Más doloroso. Sí. Entonces sí, exactamente era la forma que podíamos como hacer diluir el alérgeno y ponerlo en una inyección. Y esa fue como que la siguiente etapa. Y luego más adelante pudimos hacer que eso se concentrara, que se hiciera un concentrado alergénico. Haz de cuenta que se pudiera aislar la parte alergénica o la parte proteica del alérgeno y entonces se pudiera poner en una gotita que claro, primero hacías una punción en la piel donde rompías la epidermis, llegabas hasta la dermis, inclusive dermis profunda, y entonces al hacer esa punción lograbas meter pues el perro, el gato, la cucaracha. Y entonces tenías mucho dolor, a veces sangrado y una roncha muy grande. Pues yo creo que de ahí viene una de las respuestas que te voy a dar para cuando me preguntes por qué, en qué edad y en qué casos se hace la prueba de alergia, porque es una anécdota importante. Entonces, ya actualmente en la prueba de alergia en piel ya se hace con menos agresividad. Prácticamente te puedo decir que la prueba de alergia en la piel es indolor. Y lo que se hace es con un multitest o con un aparato plástico que tiene como unos dientecitos o puntitas plásticas como de 1 milímetro, donde lo que buscamos es rasguñar la piel y lo único que buscamos es rasgar la epidermis, o sea, la capita más delgada y la más superficial, la rompemos y el líquido o el concentrado alergénico que ya está más estandarizado, que ya está más, por decirlo en palabras sencillas, más potente, con tocar abajo de la epidermis hace que brote la reacción. Y eso es hoy por hoy la mejor forma de poder hacer diagnóstico de alergia. Existen pruebas in vivo y existen pruebas in vitro. Y hoy por hoy sigue siendo pues alrededor del 90% en especificidad la prueba de alergia como la prueba estándar, la prueba o la mejor prueba, aunque existen otras. Oye, entonces entendí ahorita que ya la prueba ha evolucionado tanto que uno, ya no duele, para que tengan conocimiento papás, mamás. 2, en el mismo, digamos, paquete o... sí, o sea, en la misma... Multitest. Charola. Ahí puedes tú echar, o charola, lo que sea. Ahí puedes tú poner lo que sospechas que el paciente en la historia clínica te platicó. Sí. Y entonces ya como que lo planchas, digámoslo así. Sí. De hecho, aquí estamos viendo unas imágenes del doctor Emanuel, que los padres nos autorizaron, en donde le está haciendo unas pruebas de este tipo a un pequeño. Ahí las van a ir viendo en el transcurso de este video. Pero bueno, pues ya no duelen, que es lo importante, sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este paciente que colaboró con nosotros para el video y la foto, lo que tú te puedes dar cuenta que es un niño muy pequeño. Se ve pequeño, claro. Y lo ves feliz, está contento, no se ve que esté sufriendo o que tenga dolor. Porque afortunadamente, bueno, pues la ciencia avanza y te digo, los alérgenos o los extractos alergénicos ya están estandarizados. Básicamente es que la posibilidad de que haya proteína que provoca la alergia en ese líquido es muy alta. Entonces, cuando hace solamente un rasguño y rompe la epidermis, llega a tocar la dermis, donde están los basófilos, donde están las células del sistema inmune que van a reaccionar con lo que nos causa la alergia y hace la inmediata reacción. Como es una prueba cualitativa, no es tanto cuantitativa, aunque tratamos de tratar o como intentamos hacerlo cualitativo, pero realmente sí es cualitativo. Lo más importante que tengo que yo determinar es si es positivo o si es negativo. Si reacciona o no. Ajá, nada más. Porque no el tamaño de la roncha. Exactamente. ¿No? Sí lo medimos, pero lo más importante es que no se me pase que es positivo o que es negativo, porque el tratamiento va a ser idéntico. Ok. Oye, y ahorita que hablamos, que vimos las fotos de este pequeñito que salió en pantalla, que se ve chiquito, ahí va vamos a aprovechar para meter esta pregunta, porque muchos papás, muchas mamás que tienen el rollo de las alergias con sus hijos, están con la idea, y de hecho yo te lo voy a confesar como médico pediatra, yo tenía la idea hasta hace poco que las pruebas de alergia, por situaciones del sistema inmunológico mismo, por la madurez que va generando y todo, se podían hacer hasta cierta edad, ¿no?
No sé si qué tan cierto, o sea, Sí. que la debas de hacer a partir de los 4 o 5 años, o se puedan hacer un poquito antes. ¿Cómo está ese rollo? Ajá. Para que la gente nos... Sí, la respuesta es, la prueba de alergia se puede hacer a cualquier edad. No hay una edad específica donde tú lo puedas hacer o no hacer. A cualquier edad. Estamos hablando menores de 1 año o mayores de 1 año. Ahora, Ok. tengo dos consideraciones que platicarte. La primera es una anécdota. ¿Te acuerdas que ahorita estábamos platicando cómo eran las pruebas de alergia antes? Sí. Que eran la inyección y luego Ok. también eran difíciles porque era gotita y pinchazo, gotita y pinchazo, gotita y pinchazo. Yo todavía aprendí alergia así, todavía yo hacía esas pruebas de esa manera. Y créeme que para nosotros como médicos era muy cansado. Entonces, Ok. si tú veías un niño, un paciente que sabías que no iba a colaborar, que iba a ser muy difícil, sí. decías, sabes que no se puede. Y por otra parte, pues está la parte vivencial, ¿no? Donde el niño llora, el niño le duele y el papá te está viendo que le estás provocando dolor. Entonces era una situación anecdóticamente difícil. O sea, era un proceso... Tensión por todos lados. Sí. Entonces, por ejemplo, no podías poner más de 10 porque si ponías más de 10, pues al 11avo ya te iban a estar dando una cachetada. El golpe, el puño del papá. Sí. ¡Pum! En la cara. Entonces, Sí, no. vamos, esa es como la anécdota para decirte que más o menos la gente, porque no está escrito, la gente decía, es que después de los 4 años, o sea, no existe un texto que yo haya leído donde dice que tiene que ser después de los 4 años. Ah, ok. No, la ciencia no lo ha plasmado. Bueno, ahora sí, ya, esa es la anécdota. Por lo cual yo pienso que muchos doctores pensaron que había una edad para hacer la prueba de alergia. Actualmente la ciencia, por supuesto, ya sabe que no hay límite. O sea, puede ser en cualquier momento. Ahora, el punto ahora sí crucial para nosotros los médicos. Afortunadamente se hizo un esfuerzo en el 2019 por el Colegio de Pediatras y por el Colegio de Adultos, donde se sientan todos a nivel nacional a discutir sobre este tema, sobre la vacuna y sobre la prueba de alergia. Ok. Se utilizan las guías internacionales para poder hacer un análisis y para hacer una propuesta mexicana para que se pudiera elaborar y trabajar con esa guía. Entonces existe una guía mexicana para la inmunoterapia y inclusive, bueno, y ahí viene el apartado sobre pruebas cutáneas. Y la guía mexicana del 2019 dice claramente que arriba de 1 mes de edad se puede hacer una prueba de alergia en piel. Wow. Entonces, ya vieron, papás, yo sí me quedé ahorita así como que, órale, ya todo mi panorama cambia en mi consulta y todo. Y ténganlo muy en cuenta. O sea, si alguien les dice, oigan, necesitamos mandarlo al alergólogo, no, porque está muy pequeño y me han dicho que no, que hasta que crezca, completamente falso, ¿ok? Y te debo de agregar ahí algo, por ejemplo, que suena muy lógico. Si tú tienes un paciente que está montando una respuesta alérgica clínicamente, o sea, tú lo ves con signos y síntomas y sufriendo la alergia, evidentemente que cuando tú le hagas una prueba, por supuesto que va a salir positivo. Claro. Entonces, aquí pues lo que nos ayuda mucho es el sentido común. Si tú observas a un paciente y el paciente te indica que es alérgico el proceso, cuando tú le hagas una prueba de alergia, ese paciente va a salir positivo a algún alérgeno. Ok. Oye, y esta pregunta ya va como que tomando forma, porque dice así, ¿en quiénes específicamente están indicadas? O sea, obviamente, pues, cuando un médico pediatra o algún médico observa a un niño que a lo mejor puede tratar de alguna rinitis, de algún flujo nasal, algunos estornudos y estas cosas, a ver, no a todos les vas a hacer pruebas de alergia, ¿no? O sea, ¿a quiénes como que mandar ya a este Sí. tema? Mira, indudablemente que la severidad y la persistencia es el marcador número 1. Si tú ya tienes una severidad y una persistencia importante, definitivamente no vas a dejar al niño con el antihistamínico y el antileucotrieno de por vida, ¿no? O sea, continuo. Exacto. En este caso, todo paciente que tiene una respuesta clínica de alergia, llámese rinitis, asma, dermatitis atópica, alergia a alimentos, alergia a insectos inclusive, te va a obligar a que hagas una prueba de alergia. Ahora, siendo un poquito más fino para términos prácticos, en el caso de la práctica pediatra continua, en el caso de la práctica de todos los días, tú ves muchos niños con flujo nasal, obstrucción nasal, estornudo, comezón en la nariz.
Si es algo que tú observas que solamente es episódico, que solamente es por unas semanas y que tiene una historia muy corta, seguramente ese paciente va a tener como inmadurez inmunológica o a lo mejor un proceso viral y que lo puedes solucionar fácilmente en la consulta porque das un antiviral o das una inmunoestimulación, inmunonutrición. Y entonces el paciente va a salir a flote porque realmente no está comportándose como un alérgico. Cuando tú tienes un paciente que ya dices, es que esto no es nuevo, y te dicen los pacientes, es que ya llevo 1 año, o llevo 6 meses, o llevo 3, 4 años con este problema, por supuesto que lo único que te puede provocar un signo o un síntoma crónico, pues es la alergia. Bueno, no lo único, pero lo más frecuente. Por supuesto. Oye, fíjate, vamos a hacer vamos a leer algunas preguntas de las mamás que van a ver ahí en la pantalla. Me parecieron un poquito interesantes. Esta de Marce Marín. Uh-huh. Dice, con el tiempo cambia el tipo de alergias que se tienen. Uh-huh. Es decir, ¿puede salir en unas pruebas negativo a ciertos alergenos y después de un tiempo salir positivo? Sí. Aquí sería importante, te voy a explicar y me gustaría que tu auditorio escuchara bien acerca de cuando hablamos de alergia, que eso yo se los digo a todos mis pacientes cuando llegan por primera vez a mi consultorio, porque si sabemos de qué estamos hablando, vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Y yo les digo de una manera sencilla, cuando nosotros somos alérgicos, de lo que estamos hablando es que lo que está confundido es el sistema inmune, el sistema de defensa. Eso es alergia. No es el síntoma, no es el moco, no es la tos, no es el salpullido, no es la comezón. Esos son los síntomas de la alergia. Pero cuando hablamos de alergia debemos de ir al lugar donde se origina, que es el sistema inmune. Y en términos generales el sistema inmune hace 5 cosas básicas. Mata virus, bacterias, parásitos, células mal hechas, células con cáncer. Y lo hace bien todos los días. Por eso estamos aquí y estamos sanos y vivos. Pero el que es alérgico hace una 6ª función. Esta 6ª función se llama alergia. El mismo sistema que hace las defensas es el mismo sistema que hace la defensa. la alergia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esta respuesta inmune que está haciendo el paciente? Está activándose o se está agrediendo porque come leche, huevo, trigo, soya, perro, gato, cucarachas, ácaros, pólenes, humedad. ¿Come perro? Entonces, de cierta manera, lo que está pasando ahí en ese sistema inmune confundido es que con cosas que come y cosas que respira, monta una respuesta confundida y tú lo ves como una rinitis, como un asma, como una dermatitis atópica, como una alergia a alimentos. Entonces, si nosotros sabemos que entonces en el sistema inmune está radicando la confusión, tenemos que hablar sobre el sistema inmune. Perfecto. No, pues hasta a mí me quedó ya súper claro. Y espérame, tantito, un poquito, sí, porque no, para detallar, esa era como la introducción. Ahora. Porque la pregunta que te decía, que es muy frecuente y también los mismos pacientes lo refieren, dicen, es que tengo una prueba de alergia que me hicieron hace 2 años y ahora que hago una nueva prueba de alergia salgo con otras cosas. Y le digo, sí, y si no tiene tratamiento y se le hacen 2 años, va a salir diferente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el alérgico aprende y desaprende. Aprende y desaprende en el transcurso del tiempo. Quiere decir que en el transcurso del tiempo, desde que se convirtió alérgico y sigue siendo alérgico todos los días, en ese puede aprender y desaprender. Por lo tanto, si en un momento histórico le hacemos una prueba de alergia, saldrá positivo a lo que en ese momento es alérgico. Pero 2 años después seguramente va a cambiar esa prueba de alergia porque aprendió y desaprendió con algunos de los alérgenos. Los que son más persistentes, pues no. Por ejemplo, el ácaro. Si alguien se volvió alérgico al ácaro, como siempre estás respirando ácaro, difícilmente te vas a dejar de ser alérgico al ácaro. Pero te voy a poner un ejemplo, que lo vemos muy común en los adultos. Dicen, yo comía camarón y me andaba muriendo, me faltaba el aire, me enronchaba, hasta diarrea me daba. Y decías, bueno, ¿y qué pasó? Pasaron 3, 4 años y ahora como camarón y me río, porque ya no me pasa nada. Claro, pero ahora lo hace con el aguacate. Ahora que le está haciendo sí. Exactamente. Entonces, pero no le puedo poner aguacate porque me muero. Exactamente. Sí. Ok. Oye, pues está bastante interesante. ¿Ya viste Marce Marín? ¿Ya viste? Ahora, ahí te va esta. A Mayrani Andrade. ¿A partir de qué edad es recomendable realizar esta prueba? Ya lo vimos. Y saber si es sugerible para menores de 5 años. Ya lo vimos hace rato. ¿Ves cómo la gente piensa eso, no?
Me comentaron que son muchas agujitas que se insertan en la piel al mismo tiempo y que es doloroso. Sí, ya vimos que no. ¿Son distintos procesos o cómo se lleva a cabo? Mi bebé suele amanecer con mocos, pero al paso de unas horas se le quita. Bueno. Sí. El alérgico cuando empieza es leve y intermitente. Cuando empiezan los primeros datos de la alergia, te vas a dar cuenta que empieza siendo intermitente. A veces sí, a veces no, a veces sí. Está una semana mal y descansa 3, o a veces ya se transforma en 3 semanas sí y una descansa. Entonces, un poquito lo que va haciendo el margen de ver qué tanto está haciendo actividad la alergia es en el tiempo. ¿Cuánto dura? ¿1 semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿Y cuánto tiempo le deja descansar o no aparece la alergia? Porque inclusive, pues te has de acordar, las alergias estacionales, que solamente se ponen alérgicos en un periodo del año, pero el resto del año están muy bien. Aquí en nuestro clima, la verdad que no existen los temporales, o sea, no existe ese patrón de temporalidad, de estación. Aquí en Cancún. Aquí es continuo. Aquí ácaros y humedad hay un montón y todo el tiempo. Entonces, de hecho, es una de las ciudades más alérgicas de la República Sí, de la Mexicana, República ¿no? Mexicana, sí. Es una de las que tiene más alta incidencia de alergia. Y pues sí, definitivamente es actualmente catalogado por la Organización Mundial de la Salud el problema alérgico como un problema de salud pública e inclusive a grado de pandemia, porque se dice que más del 20% en el mundo tiene algún síntoma o alguna enfermedad alérgica. Wow. Eloísa CR, tema muy interesante. A mí me gustaría saber las probabilidades de heredar alergias. Y si es herencia por generaciones consecutivas o se da por saltos. Mi papá y yo sufrimos con dermatitis agudas y yo de adolescente me hicieron las pruebas y estuve con vacunas. Quiero prevenir en lo posible que mi niño de 2 años y medio saber qué tomar en cuenta. Sí. Fíjate que si te das cuenta y tú lo has visto en tu consulta, llega un paciente con alergia y preguntas y resulta que el papá o la mamá es alérgico. O sea, sí hay un patrón hereditario muy fuerte en la cuestión alérgica. En algunos síndromes, por ejemplo, como el asma alérgico, sí se define que si hay 2 papás alérgicos, es casi seguro que un niño de ese matrimonio tenga asma. Entonces, sí varía un poquito, pero sí definitivamente que lo que observamos es que todos los niños alérgicos tienen antecedentes familiares de alergia, casi la mayoría. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, nos orienta mucho la historia y nos da mucho. De hecho, uno de los puntos importantes para la historia es el antecedente familiar y el antecedente personal patológico para decir si ese niño es alérgico o si ese niño no es alérgico. Si yo luego me pasa así, tengo niños sindromáticamente alérgicos, porque tú los ves con todo el cuadro clínico de alérgico, pero el papá ni la mamá tuvieron alergia y no tienen alergia de ningún tipo. Y no hay familia alérgica en ningún tipo. O yo digo, o me están diciendo la verdad o no conocen a la familia. Sí. Entonces, bueno, te ponen a dudar. Y si tienes un periodo muy corto de evolución, pues también dudas y dices, híjole, creo que esto se parece más a inmadurez inmunológica, eso parece más algo recurrente de las infecciones. Pero si ya tú ves la historia y la historia resulta que es algo que le ha pasado y que le ha pasado y que le ha pasado y que realmente el papá o la mamá han tenido una historia parecida al hijo y aparte hay familiares afectados por alergia y además el niño ya tiene 1 año con este problema, pues es muy sencillo el diagnóstico, ¿no? Y luego, por ejemplo, a mí me pasa mucho en la consulta que, bueno, somos al fin y al cabo los médicos de primer contacto, que empiezas a investigar con los papás, ¿no? Oye, pero a ver, ¿alguien de ustedes tiene alergia? Rinitis, asma, dermatitis. No, doctor, nadie, ni yo, ni mi esposa, los abuelos, nadie. Bueno, pues llega la siguiente consulta y otra vez el niño con el mismo problema, ¿no? Oiga, pero de verdad, ¿qué cree? Que fíjese que investigando resulta ser que mi mamá de chiquita la nebulizaban mucho, ¿no? Sí. Y dice que mi abuela que tenía algo que era bronquitis asmatiforme, ¿no? O sea, que ya en término que... Entonces ya vas relacionado y dices, bueno, evidentemente viene completamente de la herencia, ¿no? Sí. Y sí, a veces hay que, como bien lo dices, hay que aventar el tirabuzón para poder dejarla. Exacto. Porque ya a veces dices, híjole, ¿y de dónde me agarro? Entonces sí, la pregunta importante, como tú lo dices, es... Y iba mucho al doctor y la llevaba mucho al doctor. Exacto. Y la nebulizaban a usted. Y ya entonces, sí me acuerdo que sí. No sé por qué, pero sí me nebulizaba. Entonces ya más o menos como que sí vas hilando y eso nos ayuda mucho en la consulta. Porque haz de cuenta que el paciente, pues realmente, afortunadamente, la rinitis alérgica es la más persistente y la más frecuente en alergia. Y tú lo ves sentado al niño y lo ves que está jugando y que está arriba y que está abajo. Y dices, pues este niño, ¿por qué me lo traen si lo veo corriendo?
Porque realmente el problema no empieza, y es algo de lo que el ciclo circadiano hace ver, y nosotros lo vemos muy frecuente, que el niño en el transcurso del día puede estar bastante bien, pero nada más llega la tarde, la noche y la madrugada y adiós. Exactamente. Moquear. Y es por alergia. Sí. Oye, Emanuel, a mí me llama mucho la atención que veo que muchos papás, muchas mamás, pues como que, no sé si te ha pasado a ti, como que no tienen tanta confianza todavía en las pruebas de alergia. Los pacientes que he mandado contigo y todo han estado muy contentos. No, al contrario. Porque se dan cuenta de que de esto funciona, ¿no? A mí me gustaría que le comentaras a la gente, desde que tú inicias, a ver, se toman las pruebas de alergia. Se detecta, por ejemplo, que el niño tiene alergia, por ejemplo, no sé, al huevo, al ácaro, al perro, ¿no? Entonces, explícanos, por favor, el proceso que haces, que se llama inmunoterapia, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hace ese proceso en el sistema inmunológico? Muy bien. Y tienes mucha razón, porque eso es lo que cambia el pronóstico y cambia la calidad de vida en la familia y la calidad de vida en el paciente. Inclusive en nosotros, ¿no? Porque si tú tienes un paciente alérgico que está descontrolado y no está con control y no está con tratamiento, es un paciente que te está hablando y que te quiere ver y que te está hablando y que te quiere ver y que te está hablando y que te quiere ver y que te solicita la medicina y te solicita la medicina porque realmente sí lo necesita. Entonces, mira, una parte importante que es como el tema crucial ahorita de lo que, y te agradezco mucho la confianza de que sí te das cuenta que los pacientes alérgicos lo que necesitan es una prueba de alergia. No que les digan que son alérgicos, sino que te digan a qué eres alérgico. Exacto. Porque si tú sabes a qué eres alérgico, por ejemplo, digamos, lo que me decías, vamos a poner un ejemplo de leche o huevo. Si lo que te está provocando la alergia es leche y huevo, tú lo quitas y te juro, y lo has visto, mágicamente, sin medicamentos, mejoran en un porcentaje muy alto. Entonces, ahora sí que a las pruebas me remito. Si hacemos una buena prueba, tenemos un buen diagnóstico y hacemos una dieta de eliminación precisa en el aspecto alérgeno específico de lo que le provoca la alergia, quiere decir que ese paciente va a mejorar sin medicina, solamente con quitar el veneno. Ahora, esa es una parte del tratamiento, la dieta de eliminación estricta. La dieta de eliminación estricta en alergia es estricta. Quiere decir que no puede haber contaminación, ni siquiera cruzada, o no puede haber... Sí, nada. Sí, absolutamente nada. Sí. Y la segunda parte, que es lo que tú me dices, es la inmunoterapia específica con alérgenos, que lo que busca es desensibilizar al paciente. Te voy a poner el ejemplo. Haz de cuenta que yo hago una prueba de alergia y sale en esa prueba de alergia alérgico a la cucaracha. Entonces yo lo que voy a hacer... Voladora. Es una vacuna de cucarachas. Ok. Esta es la concentración que tenemos de cucaracha en el ambiente. Esta es. Entonces yo le voy a poner cucarachas y le voy a poner 5 cucarachas debajo de la lengua todos los días. De tal manera que vamos a tener un nivel más abajo de lo que hay en el ambiente. Poco a poco voy a subir 10 cucarachas debajo de la lengua todos los días. 20 cucarachas debajo de la lengua todos los días. 40 cucarachas debajo de la lengua todos los días. De tal manera que la cantidad de cucaracha que va a tener el paciente en algún momento va a ser muy por arriba de lo que puede estar expuesto en el ambiente. Y entonces lo que yo estoy induciendo en el sistema inmune del paciente es tolerancia. Le estoy haciendo creer al sistema inmune que sus brazos y sus piernas son de cucaracha. Y le sigo haciendo creer que todo su cuerpo es de cucaracha. Y al final del tratamiento les va a salir antenitas. Oye, no es cierto. Hasta pero náusea me dio imaginarme aquí las... No, pero más o menos es para que la ilustración que te hago... Sí, claro, está súper... Esa imagen te deja muy claro cómo funciona la inmunoterapia. Claro. Cuando el sistema inmune alérgico o el sistema inmune se pone alérgico y rechaza, hace intolerancia, con la desensibilización lo que hace es tolerancia y ya lo forma como parte de él. Y es que sí, es bien chistoso. Es por ejemplo como en el amor, ¿no? Cuando quieres sí. Ahí ligarte a una chava o... Ay, perdón, ya hasta me acerqué. Por ejemplo, ¿no? Que tú le vas creando tolerancia al sistema inmunológico. Sí. La chava te odia. Porque estás feo, gordo, y te portas mal. Te portas mal y te gustan otras. O sea, dices, no sé cuate, no. Perdón por lo de gordo, eso ya no se debe decir. Eso me ofrezco una disculpa. Llegas con la chava y te da un batazo, ¿no? Sí. Ese es el primero. Pero a lo mejor de repente
escondidito le mandas un chocolatito y una cartita. Y luego de repente una cartita y luego ya te pones a hacer ejercicio, ya no estás, te pones ya guapo. Estás obesito, ya estás más acá, te pones tu maquillajito y pasan los meses y la chava empieza a generar tolerancia. Y de repente ya cuando te le apareces así, ya todo acá fuerte y guapo. Ya te salieron las antenitas. Ya tienes las antenitas. Entonces obviamente la chava dice, ya lo acepto, ya lo tolero. Exactamente. Es más o menos ese igual, rollo, ¿no? Es igual, sí. Es una forma muy sencilla de poder decir que la alergia es un fenómeno de intolerancia. Exacto. Y normalmente nuestro sistema inmune, trabajando de manera normal, es un sistema inmune que nos garantiza estar sanos, pero admite la tolerancia. O sea, admite que, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo existan cosas que son extrañas, como los virus y las bacterias, la microflora intestinal, que nos hace más fuertes y nos hace más sanos, pero a fin de cuentas son virus y bacterias, ¿no? Exacto. Que nos hacen más fuertes, pero que son necesarios que estén dentro de nosotros. Y ese es un fenómeno de tolerancia inmunológica, que nos hace más fuertes y resistentes para combatir cualquier otro tipo de agente que sea más agresivo o menos favorable para nuestra salud. Oye, ¿y cuánto tiempo tarda esta inmunoterapia? O sea, ¿en cuánto tiempo un niño o un adolescente puede como que ya librar el rollo de la cucaracha? Mira, por ejemplo, es importante esto que tú me preguntas porque regularmente los pacientes no son alérgicos a una cosa o a dos cosas, sino son alérgicos a varias cosas. Pongamos el ejemplo de comida y del ambiente. Si tú te das cuenta que cuando tú eres alérgico a comida y tú sabes que eso te hace daño, tú quitas esa proteína alergénica de la comida, o sea, quitas la leche, por ejemplo, y entonces tu sistema inmune va a desensibilizarse por otro proceso, pero va a dejar de ser alérgico, de tal manera que más o menos en un año, más del 80% de los pacientes logra tolerancia al año. Le regresas la leche y ya puede comer leche sin ningún problema, cuando antes era el origen de sus síntomas de alergia. Algunos pacientes se llevan 2 años, algunos pacientes se llevan 3 años, pero son los menos, el porcentaje más pequeño. No te puedo generalizar, pero la gran mayoría se cura con 1 año de eliminación en la dieta del alimento. Okay. En cuanto a lo ambiental, definitivamente haz de cuenta que el progreso de la mejoría tú lo notas desde el primer día, desde la primera semana, desde el primer mes. Eso ya te garantiza que vas a tener control del fenómeno alérgico. ¿Qué quiere decir? Que tanto funciona la dieta, tanto funciona la vacuna de una manera conjunta, y tú lo que vas a estar observando con el tiempo es que la vacuna la sigues administrando, llegas a dosis de mantenimiento, porque primero hay un periodo de inducción, luego dosis de mantenimiento, y en esas dosis de mantenimiento aproximadamente rebasando ya el segundo año puedes ir escalando hacia abajo a manera de tú ver que ya no abusa la vacuna y sigue estando sano. Entonces vas reduciendo hasta eliminarlo. Por lo menos en términos generales podemos hablar que unos 24 meses es el uso estándar de la inmunoterapia, aunque te digo que hay pacientes que pueden haber o requerir un poco más de tiempo. Oye, y se puede volver o sea, lo que dices, ¿no? Que el paciente aprende y desaprende. Entonces, puedes librarla de la inmunoterapia, pero de repente 2-3 años después, híjole, otra vez y te sale otra cosa, ¿no? Se pueden volver a repetir las pruebas, por así decirlo. Sí, claro. Las pruebas, ¿cuándo se repiten? Las pruebas se repiten siempre y cuando el cuadro clínico lo amerite y que tú tengas esa duda diagnóstica, que por ejemplo, así como lo dices, haya aprendido a ser alérgico a algo que no sabíamos. Mira, si todo se hace bien y correcto, no necesitas repetir una prueba de alergia y no tiene que presentarse la alergia en alguna otra ocasión con el tratamiento actual. Pero acuérdate que el tratamiento actual es un diagnóstico de alta calidad, un diagnóstico alérgeno específico que va a garantizar que quites lo que come que le hace daño y desensibilices del ambiente. Por lo tanto, podemos apostar que ese niño o ese paciente se cura y no va a volver a requerir y no va a volver a tener alergia. Sin embargo, si no tenemos un buen diagnóstico ni un buen tratamiento, dejas el tratamiento, dejas la dieta, dejas la inmunoterapia y puedes volverte alérgico en 1 año, en 5 años, en 10 años y entonces volver a requerir el tratamiento. Pero en esta actualidad o en estos tratamientos que ahora disponemos, por ejemplo, ya tenemos una vacuna que se llama Lergoides, que ya tienen un tratamiento diferente, que ya no es tan artesanal el alérgeno y que son altamente desensibilizantes. Quiere decir que ahorita sí apostamos a que la alergia se cura. Ya es como biología molecular, ¿no? Más o menos, sí, exactamente. Oye, Emanuel,
Oye, pues muchas gracias. Ha estado muy interesante esto. A mí me gustaría que cerráramos con una pregunta que vi por ahí 2-3 veces que me gustaría que los pacientes que, bueno, están viendo este video, están viéndolo por algo, porque sus niños seguramente o ellos tienen alguna alergia, que entendieran, así como nos ha explicado de manera coloquial, qué es la marcha atópica. Mira, empezamos con lo que habíamos platicado. ¿Qué tanto influyen los genes? Si tengo papás alérgicos, puedo yo pensar que ese futuro bebé va a tener una posibilidad muy alta de generar una confusión llamada alergia. Entonces nos debemos de preocupar nosotros los pediatras, como lo hacemos en la medicina perinatal, desde que el bebé está dentro de la pancita de la mamá. ¿Qué quiere decir? Estimular a que la mamá tenga buenas concentraciones de vitamina D, que consuma vitamina D suplementaria porque la de los alimentos regularmente no alcanza. La vitamina D en el sistema inmune juega un papel crucial para mantenernos en una función adecuada, de tal manera que si tenemos abajo de 60 miligramos por decilitro de vitamina D, no nos va a alcanzar para que tenga una función inmune protectora. Claro, nos va a alcanzar para el hueso, que es lo que se ha estudiado en la antigüedad mucho, pero para términos de sistema inmune no es como nos viene en el reporte oficial de los laboratorios. Nosotros necesitamos tener arriba de 60 para que fuera una concentración adecuada para el sistema inmune. Y regularmente nosotros y las mamás pues necesitamos suplementar la vitamina D para fortalecer la función inmune, o por decirlo así, para que no se haga una posibilidad de confusión inmune llamada alergia. Entonces, una intervención importante en las mamás es que tienen que consumir vitamina D. La segunda es que las mamás de pronto tienen como modas, están embarazadas y dicen, es que me pasé comiendo papaya 5 meses. Bueno, aquí lo importante es... Ojalá que a nadie se le antoje la papaya, ¿no? 5 meses. Entonces, lo que sí necesitamos es de que la mamá coma de todo, pero que siempre sea una dieta variada. Porque si algo consume mucho, por ejemplo, la leche, altas concentraciones de consumo de leche en la mamá, va a llegar a que las proteínas de la leche de la vaca se puedan distinguir en muestras de líquido amniótico. Y nosotros sabemos que los bebés que están dentro de la mamá, por un proceso natural, hacen deglución de líquido amniótico y entonces es como puede ingresar un alérgeno in útero. Entonces, ¿qué es lo que más recomendamos en una mamá que está embarazada? Que coma de todo, pero no puede comer todos los días un atole con leche de vaca. Sí lo puede comer, pero no todos los días. Y ya después, cuando nace el bebé, lo que podemos hacer es vigilar su crecimiento, como lo hacemos mes con mes, estar catalogando cuáles son sus síntomas que tiene, si es que tiene a lo mejor presencia de dermatitis atópica, o a lo mejor inclusive actualmente muchos bebés están presentando datos de rinitis alérgica, y entonces detectarlos de manera temprana. ¿Para qué? Para definir si a lo mejor es un proceso viral o es un proceso de tipo alérgico. Actualmente, por ejemplo, hay un boom, o bueno, ha habido un boom desde hace mucho tiempo, que de hecho ha hecho unas mega empresas, las fórmulas infantiles con leche que es maternizada. Entonces, la exposición temprana a proteínas de la leche de la vaca es un sensibilizante muy fuerte. De tal manera que, por ejemplo, puedo tener un niño de 1 mes ya con síntomas de alergia. Que ya puedo tener un niño de 1 mes con una dermatitis atópica bien observada, clínicamente definida, porque ya está establecido con todos los criterios clínicos que es una dermatitis atópica, y 1 mes de edad. Entonces, quiere decir que sí estamos frente a un fenómeno que nos ha exigido distinguir y hacer diagnósticos de alergia en niños muy pequeños. Entonces, la parte en donde puede ser que ese niño esté alimentado fórmula infantil y esa fórmula infantil está hecha con proteínas de leche de vaca, observemos en ese niño fenómenos como de tipo respiratorio en rinitis y de tipo piel como dermatitis atópica. Y en el transcurso del tiempo, si no detectamos, a veces, aquí te ha pasado, ¿no? Que dicen que es por el sudor. Ajá. Y el salpullido es por el sudor, y realmente estás frente a un cuadro de dermatitis atópica, pero lo sigues, es que como es un problema de sudor, lo sigues manteniendo con la actividad alérgica, y de pronto de ser una dermatitis atópica o una lesión en piel, ahora ya se te va algo respiratorio, entonces el niño ya no puede respirar en las noches por la nariz tapada, o inclusive ya tiene tos persistente de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o inclusive ya puede tener en las noches dificultad para respirar, o sea, ya se presenta un cuadro ya más de tipo pulmonar. Entonces, en el transcurso del tiempo, el niño puede agarrar más síntomas por la sensibilidad que se va creando en el transcurso del tiempo. Okay. Y como
la alergia es un fenómeno inmunológico, por supuesto que los síntomas los puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Lo más frecuente es cutáneo, gastrointestinal y respiratorio. Excelente. Pues no sé, ya yo creo que nos ha quedado claro todo a todos los papás, a todas las mamás que están interesados en este tema de alergias. No le tengan miedo a las pruebas de alergia. Visiten al alergólogo, es muy importante detener todo esto de la marcha atópica en su momento preciso. Les vamos a dejar acá abajo los datos del doctor Emanuel, su WhatsApp, para que lo localicen si están interesados. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, mi queridísimo Manuel. Pues nada, reconocerte tu gran esfuerzo porque ya son varios años que llevas haciendo este trabajo. Este trabajo es muy bueno porque realmente le da acceso a la información a los pacientes. Claro. Esto que estamos platicando y muchos de las otras entrevistas que has tenido, realmente como papás nos ayuda mucho a entender y comprender algo de lo que siempre a veces en la consulta no alcanza, ¿no? No alcanza, exacto. Pues muchas gracias, amigo. Felicidades. Gracias por todo. A ti. Esperemos que les haya gustado mucho el video. Denle like, activen la campanita y nos vemos en la próxima entrevista. Bye.